Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Hacker Corporativo Podcast, el podcast de los innovadores, de la creatividad radical y la innovación disruptiva. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. La semana anterior les pedimos disculpas porque mucha gente nos escribió que por qué no grabamos y estuvimos full de agenda y por eso tuvimos que posponer el podcast. Pero estamos de nuevo otra vez esta semana y tenemos un tema que me parece muy importante. Pero primero voy a presentar a quienes nos acompañan. Hola Hola, Percival, hola ¿cómo estás? Aldo, encantado de estar por aquí con ustedes, de compartir otro episodio más en que hablemos también de lo que está pasando en algunas de las temáticas de innovación como dicen, y ponerle candela. Así es. Y si también nos acompaña José, nuestro amigo José, CEO de Borg AI. ¿Cómo estás? Hola Aldo, hola Percival, muchas gracias por la invitación, como siempre un gusto hablar con ustedes. Yo creo que deberíamos hacer un podcast que se llame Happy Hour. Puede ser los viernes. Debería ser, ya, y estamos ya en la hora ya casi, ¿eh? No, Sí, una ya hora casi, más, sí. perfectamente. Muy bien. Muy bien, José, es un gusto, pero no está de más recordar quién es José Borges y qué es Borg AI. Perfecto, bueno, yo soy el fundador de Borg. Borg, bueno, también soy fundador, tengo un par de empresas tecnológicas, me tomé mucho tiempo en la pandemia, así que estaba aburrido y tengo un par de empresas, algunas ya existen, otras ya no. Pero obviamente ya soy un emprendedor de base, ya no podría volver a no ser a pensar como emprendedor. Y bueno, ¿y qué hace Borg? Borg es una empresa de sistemas multiagentes de inteligencia artificial. Nosotros lo que hacemos son agentes o squad para que trabajen en la empresa. ¿Ya? Esto hace que Mm. la empresa conviva con agentes que hacen lo mismo que una persona en toma el control del correo, el WhatsApp, tú lo puedes llamar por teléfono, le puedes escribir por Teams, le puedes pedir que te haga un análisis y lo va a hacer. Y obviamente eso hace que rediseñemos el cómo operan las empresas, porque ya no es necesario que el Ujú. humano haga todo. Obviamente hay cosas que el humano aporta valor y otras que hay que delegarle a la IA porque la IA lo va a hacer absolutamente mejor que un humano. Así es, sí. Y sumando este comentario, José, algo que hemos percibido, bueno, lo primero es platicar un poco de que lo que hemos visto nosotros a nivel de proyectos es que hay una reconfiguración de los modelos de negocio, ¿verdad? De empresas que están empezando a hacer una realocación de presupuestos, una realocación de posiciones de trabajo y que eso se tiende a percibir como que hay un aumento en el desempleo, pero no necesariamente. Uno de esos datos es que uno de los últimos despidos de Amazon, que fueron 15,000 personas del área de servicio al cliente, especialmente jefaturas, esas posiciones se sustituyeron por ingenieros, ¿verdad? Fueron creo que 15,000 puestos de trabajo y se sustituyeron por 11,000 puestos de ingeniería. Entonces estamos viendo una transformación. Pareciera ser que empezó un apocalipsis laboral, ¿verdad? Pero que básicamente no es necesariamente una ola de despidos masivos productos de la IA, ¿verdad? Y que hay que saber diseñar eso. ¿Cómo lo estás percibiendo vos desde la ejecución en las empresas con las que trabajas? Mira, partiendo por estos grandes titulares como Amazon despidió 30.000 personas, Meta 8.000 Mm. personas, Microsoft 4.000 y algo personas, etcétera, habla de una causalidad, o sea, una eh, no es una correlación, es casualidad más que una correlación, ¿no? Porque, por ejemplo, en esos tres, el factor común es que habían hecho una gran contratación durante pandemia. Mm. Y lo que pasó es que regularizaron su dotación de personal. Ahora justo que partió el tema de la IA y como tú bien dices, como asignaron el presupuesto a otras áreas. Pero es porque habían hecho un exceso de contratación que ya no se justificaba post pandemia. Entonces, lo Ujú. primero, o sea, claro, cuando vemos esos grandes titulares y 30.000 personas, claro, fue más una casualidad más que una necesidad propia de la IA. Eso es lo primero. Y lo que nosotros estamos Sí. viendo dale, dale por eso. No, ahora que me dices esto, José, es que
tal vez ahora que hablas de causa y efecto, estamos esperando una gran contradicción, ¿verdad? Que tal vez estamos esperando escuchar de parte de la IA o de parte de las noticias que estamos viendo o de lo que está pasando es, la IA está eliminando millones de puestos, o sea que es lo que no podemos decir hoy, pero todavía pero los datos no sostienen esa afirmación como tal, pero tampoco nos podemos refugiar en que toda revolución tecnológica crea nuevos trabajos, entonces tranquilos, no pasa nada. Y yo creo que ahora que dices esto, muchas personas cuando oyen estas noticias, que ven los datos y no está pasando, están empezando, no podría decirte, y eso quiero que me lo respondas vos, si ya empezó esta revolución, si está pasando por debajo, porque yo estoy seguro que muchas personas están esperando decir, yo lo que quiero es ver el anuncio donde dice, la empresa despidió 10,000 personas, salió en CNN, las acciones están subiendo, el robot malvado salió en la portada de las noticias, las está tomando, y tal vez uno piensa en un apocalipsis como, como ese tipo de caos, pero podría estar sucediendo ya, por debajo, sin que lo veamos, y no, y para que sea disruptivo no tiene que aparecer, se despidieron 100,000 personas. ¡Wow! La disrupción está llegando, ahora sí. Sí, hartos puntos ahí. Por ejemplo, ya, esto sí es una revolución y sí está pasando. De hecho, cuando vemos las grandes revoluciones, hay un indicador que mide cuánto tiempo tardaron en llegar a los 100.000 usuarios o a los 100 millones de Ujú. personas, no me acuerdo, para no inventar la cifra. Pero, por ejemplo, cuando fue la primera revolución industrial, tardó como 15 años en llegar a esa cifra. Luego, cuando llegó al Internet, tardaron 7 años en esa cifra. Hoy en día, con el tema de la inteligencia artificial, menos de 2 años en llegar a la misma cifra de cantidad de usuarios impactados. Entonces, no solamente es una revolución industrial, sino que, o una gran revolución, no industrial, pero una gran revolución, sino que es una revolución acelerada. O sea, no es que vaya a pasar, sino que está pasando y el tramo que tenemos para adaptarnos es mucho más breve del que tuvimos en las revoluciones anteriores. Y, y claro, eso nosotros lo vemos solo por lo que hacemos en Borg, que ponemos a gente para transformar esta empresa en híbridas y rediseñar la empresa y poner a gente de inteligencia artificial con humanos. Nosotros tenemos esta conversación a diario, donde nos van a despedir. Estoy enseñándole a una IA para que el día de mañana me despierte. Eso no Ujú. pasa, en la práctica no. Lo que sí pasa es que, por ejemplo, tenemos clientes donde, no sé, el análisis de siniestros, si son siniestros masivos, el capacity humano no da para revisar todos los siniestros, entonces ellos hacen un muestreo, dicen, vamos a revisar del 100% de los casos, vamos a revisar el 15%, porque lo que nos da Sí. capacity humano, o sea, no nos da el capacity para revisar el 100% de los casos, y si quisiera la empresa revisar el 100% de los casos, tendría que tener a un ejército de personas revisando esos 100%, el 100% de los casos. Y de ese 15% que pasa en la industria, o sea, tenemos un cliente que está viviendo eso, uno de cada 3 casos lo contienen, o sea, efectivamente, qué bueno que revisaron, porque uno de cada 3 estaba mal. Entonces, ¿eso qué nos lleva? A que ahora, por ejemplo, con esta capacidad agéntica, no se despidió gente, pero sí la empresa logró asumir ese 100% de la operación y, como bien dice el muestreo, contener uno de cada 3, pero no del 15%, sino del 100% de lo que está llegando. Entonces, obviamente, la empresa es más eficiente, se demora menos, tiene mayor asertividad y reformulamos los roles, porque ahora estas personas que vienen al 15% siguen viendo el 15%, pero de la que la capacidad agéntica no logró hacer. La capacidad agéntica dice, ¿sabes qué? Este caso prefiero que lo vea un humano, es más sensible, tengo dudas, o por reglas de negocio necesito que igual lo revise un humano. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que la empresa amplía sus capacidades más que disminución de dotación de personas. Sí, yo quiero reforzar esto y para los amigos que nos están escuchando en la comunidad de Rocket, eh, vamos a estarles compartiendo el análisis que hicimos para este podcast. Sí hay que entender el concepto de exposición, porque uno de los grandes problemas que tenemos, y voy a ser muy honesto, es
la mayoría de las discusiones sobre IA están en manos, uno, de influencers que nunca han ejecutado un proyecto de IA, que no saben lo que es hacer. ¿Te acordás, José, hace 10 años cuando hicimos aquel algoritmo de Machine Learning para navegar en redes sociales, que no sabíamos ni cómo nos iba a salir? Y el otro es sectas. Hay una cantidad de sectas fanáticas de la parte negativa de la IA que cuando los ves hablar, hablan esperando el apocalipsis, ¿verdad? En lugar de decir cómo me meto yo al ecosistema, cómo hablo con el gobierno, cómo hablo con las empresas, como hemos hecho nosotros, y, y, y le ayudo a la gente a entender y a leer los datos, ¿verdad? Porque ahí va a haber una gran exigencia, ahí sí creo que las empresas nos van a exigir más valor por la ventaja que te está dando la IA. A nosotros, por ejemplo, a vos, José, y a nosotros, nuestros clientes nos van a llegar ustedes como proveedores tienen una ventaja que antes no tenían y es que tienen IA y por ende tienen que sobreentregar. Ya no pueden seguir entregando el mismo valor. Claro, claro, ahora que mencionas esto, Aldo, quiero aportar ahí y me quedo pensando, porque leyendo un poco lo que estás mencionando y entendiendo un poco de la información, o sea, el valor está, y yo creo que ahí es donde se está perdiendo el valor con todo esto. Uno, les están pidiendo a las nuevas generaciones que sepan más, lo están mencionando, que ese dinero, aquí el reto para las empresas está también en que obviamente las empresas todos los años despiden personas, pero recontratan personas. Y en esa recontratación es cuando yo digo, ¿para qué voy a recontratar a los 100 que despedí si me estoy dando cuenta que mi propia gente, o sea, la que está ahí, está con una buena implementación de la IA, está potenciando sus habilidades? O sea, y me refiero a esto que un buen uso de la IA se supone que debería subirte del estándar que humanamente llegábamos antes. Por ejemplo, a que cada día decimos, todos los años yo tengo que ser el día de llegar al número 10 porque soy mejor, pero se supone que con una buena implementación de la IA, yo digo, yo podría llegar a 15, una meta que nunca había pensado por todo esto. Entonces ahí es donde digo, claro, laboralmente te haces más bueno si lo usas bien, pero entonces la empresa dice, "Ey, no necesito menos gente para llegar a la misma meta, no necesito recontratarlos bien". Y ahí es donde creo que viene una de las grandes problemáticas de todos los juniors, de ese primer trabajo que van a tener, como lo mencionas, de al final los que ya son junior y como dicen, y ganan más experiencia con la IA, pueden que se vuelvan senior más rápido. Y los seniors van a potenciar su nivel, donde sí va a haber una gran desventaja es a todos estos nuevos juniors que quieran entrar porque al final dice, hey, no tenés, no estás llegando al nivel que estamos operando. Yo quiero saber qué opina José también de esto. Sí, absolutamente. De hecho, el practicante como que no, yo creo que vamos a ir olvidando ese rol del practicante. Ahora, sí, las nuevas generaciones van a tener la ventaja que un poco el por qué hay recortes de personas o esta rotación de personas. Es, la IA no es que te va a generar despidos. El no saber ocupar una IA va a generar que te despidan. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con estas nuevas generaciones que son IA first o IA o generaciones que ya están naciendo, se están pasando, están haciendo todo su día a día con la IA? El grado de adopción de la empresa va a preferir a ese candidato porque entiende cómo funciona la IA, porque ocupa la IA en su día a día y hace su trabajo de forma más eficiente, más Sí. que a la persona senior de 30 años que se niega a abrir ChatGPT. Entonces, Sí. yo creo que ahí está esa teoría, o sea, si bien yo estoy completamente de acuerdo, y creo que lo hablamos en alguna otra instancia, de que se van a reconfigurar los estudios, los grados académicos, lo que te van a enseñar en la universidad, y se tiene que reconfigurar porque obviamente la malla curricular de que tengas que hacer cálculos integrales, ¿no? Quizás no aporta tanto, obviamente cuidando, cuidando la carrera, pero sí entender el impacto, el de que significa hacer ese cálculo y pedirle a una IA que lo haga. ¿Ya? Sí. O pedirle. Ajá. Hablas del el Y replanteamiento lógico que tiene que vivir uno humanamente, no para, y voy a dar el ejemplo, José.
no es para que hagamos una integral o hagamos una derivada, pero sí que yo entienda pedirle a la IA, yo sé que esto es lo que podrías hacer con mi planteamiento, pero hace la derivada vos. Imagina que Mm, a nosotros tres nos tocó, estoy seguro, diferentes países, pero el problema, estoy seguro que nos tocó lo mismo, que teníamos que hacer pruebas sin calculadora, Sí, mm, sí, claro. ¿ya? Y hoy en día, Yo copiaba, yo copiaba. pero a eso yo voy. No, yo era, sigo siendo muy nerd y se me dice sin calculadora. Ustedes tienen no, cara de no. geeks. Yo Ustedes tienen siempre cara usé de la que, yo sé la hojita para hacer los cálculos. No, yo las conocí muy tarde en la vida. Yo ya a los 20 y algo, igual que el alcohol y todo Pero eso. José, pero José, aquí hay un elemento muy importante. Yo lo he percibido. Los seniors tienen una ventaja porque entienden los métodos que hay que darle a la IA para que entregue un resultado óptimo. No es lo mismo que un estudiante de economía haga un análisis de elasticidad de precios a que lo haga un doctor en economía con IA, Absolutamente. De hecho, ¿verdad? el senior eh, piensa en el sistema. Por ejemplo, nosotros ya tenemos varios años de circo. Entonces, cuando nos dicen tenemos un problema, nosotros identificamos el dolor, identificamos la fricción y en base a eso proponemos un sistema. Y en ese sistema quizá hay una IA o algún LLM o alguna tecnología efecto wow, pero hay muchas cosas que en verdad son cero sexy, pero sí son necesarias para que este sistema funcione y resuelva esa fricción. Lo que no está pasando con esto, y me acuerdo un poco de lo que comentaste antes, de estos influencers de allá, y que todo es byte coding y todo es como, deja que la IA postule por ti a 100 puestos de Es- trabajo, mm, está quemando token. Perfectamente usted le puede pedir a la IA, créame un scrapper o un bot, un RPA, que no vuelva a consumir token porque ya tú conoces la página y postula por mí. Y así no quemamos tanto token. Y ahí creaste un sistema de dos piezas en vez de hacer todo delegar a la IA. En vez de hacer esta IA dependencia. Entonces, claro, el senior en general, como vivió esta época sin IA, tiende a tener un pensamiento más sistémico. De, ok, me presentaron un challenge o un dolor. Ese dolor, veo cuál fue la aflicción de ese dolor y lo solucionamos. Sin ir más lejos, por ejemplo, Así yo siempre doy es. el mismo ejemplo, que es eh, el típico ejercicio de el almacén está desactualizado. Bueno, pero ¿por qué? Si invertí varios millones de dólares en implementar el mejor ERP con las mejores prácticas del mundo, Mm, ¿cómo va a estar desactualizado? Pero el encargado del ERP dice, pero es que la persona que sacó el producto tiene que ingresar el producto al almacén, si el almacén no es adivino. Y si tú vas a la operación y tú dices, le pregunta a la persona, oiga, ¿usted por qué no ingresó los productos? Te va a decir con mucho cariño, amigo, yo saqué el producto porque tengo que reparar algo. No lo saqué de forma antojadiza. Ya mm, tuve que cambiar esta bobina a la Caterpillar 3000 Pro porque si no la faena minera paraba. Y estuve 10 horas arreglándolo y después me piden por procedimiento que vuelva a la oficina, al PC, a registrar los ítems que saqué en unidad y por qué lo hice. Comprenderás que no estoy de esfuerzo, de ánimo ni de tiempo para hacerlo. Y se me mm, olvidó. Entonces, ok, si lo vemos de afuera, ya identificamos el dolor, mi almacén está desactualizado, y la fricción. La persona dice, me están pidiendo después de una jornada larga de trabajo que vuelva a la oficina a tipear cosas. Y que yo como responsable del área, de la gerencia, puedo decir, mira, esta persona la valoro porque sepa cambiar la pieza o la valoro porque es experto y es súper metódico en mantenerme actualizado el almacén. La accountability me interesa que la persona sepa lo que tiene que hacer y claro, esta fricción de actualizar el ERP, no sé si quiero que la haga él y no me interesa que la haga él. Esa la sí, resolvimos claro. muy simple. Ya que teníamos ese contexto, dijimos, bueno, eliminemos la fricción. Que él no tenga que ingresar eso. Se lo delegamos a él. ¿Y cómo lo hacemos? Muy simple. Le preguntamos a la persona, ¿te complica mucho mandar un audio y decir sacaste tales cosas?
y que alguien te pregunte y que iteres con otra voz sobre los productos y que esa persona ingrese los productos por ti, soñado. Si efectivamente le puedo Sí. mandar un mensaje a alguien diciendo, oye, saqué tal cosa y listo, Sí, y claro. esa otra lo hace, listo. Lo que hicimos fue un agente de IA para WhatsApp, donde el tipo le manda un audio, la IA itera con él para saber cuál fue el producto, el ítem, por qué lo sacó, de dónde lo sacó y en qué máquina lo reparó, y listo. Eliminamos la fricción de ese dolor. A eso yo con el pensamiento sistémico, el tema de la IA no es por ocupar la IA, o sea, vemos, no sé, todos los días vemos la IA Ujú, superó a la otra IA, es más inteligente, etcétera, pero para ingresar a un ítem ujú. de un almacén no necesitamos un genio. Sí, y creo que algo muy importante es, nosotros hemos trabajado mucho estos últimos 3 años en entender que hay que reconfigurar los procesos para poder potenciar la organización con IA, pero también hay que reconfigurar el pensamiento cognitivo de la organización. Pero ahora que mencionas esto, nada más agrego, Aldo, ya está pasando con las startups. O sea, lo que ha pasado es que no ha llegado a las grandes a ese nivel. ¿A qué me refiero? A que estamos viendo empresas crecer, valer más, producir más, Mm, hacer más demanda con menos porque tienen un montón de personas, uno, potenciado, creando agentes para funcionar, para hacer tareas repetitivas. Y ahí es donde yo creo que sí, sí, sí. O sea, vamos a necesitar posiblemente, o sea, vamos a tener menos demanda de ese trabajo humano, porque al final de cuentas estás haciendo con más tecnología y menos personal, más impacto económico. O sea, y no lo digo solo porque va a pasar, no, no, no. Las empresas pequeñas como Lovable están valiendo $1 billón y han venido creciendo con inteligencia artificial. Entonces yo digo, ¿cuándo vamos a comenzar esto ver esto en las Big Four y comenzar a verlas? ¿Cómo esto sí va a impactar la forma en que operan actualmente? Yo creo que la película tiene un poquito que en especial los que hacen auditoría, porque no sé si han visto las noticias de que cuestionan mucho a Deloitte y a otras por haber hecho análisis con IA. Ya, pero, o sea, el problema no es que lo hayan hecho con, a mí parece, no es que lo hayan hecho con IA. El tema es que lo hicieron mal con IA. ¿Ya? Exacto. Y entregaron un claro, insight malo, pero lo crucificaron porque lo hicieron con IA. Entonces, escucha, también acá en Chile salió una noticia hace muy poco de un abogado que ingresó casi 5.000 casos al Poder Judicial. Y obviamente por capacidad humana no puede hacer. Y también lo crucificaron y prohibieron el tema, sumario y las penas del infierno. claro. Pero el tema es, estamos poniendo trabas a algo que ya está avanzando. Entonces, el tema más que crucificar por haber usado la IA en esta Big Four, yo creo que ellos sí la van a tener un poco complicada porque estamos nosotros, por ejemplo, que estamos una consultora, ustedes también, que hacemos trabajo que efectivamente de consultoría y que podemos competir con alguna de las Big Four y, y vamos a costar una fracción de lo que cobran ellos. Y aparte, nosotros nadie nos está crucificando por ocupar ella, porque en verdad somos una empresa que se declara abiertamente una empresa de ella. Entonces, yo creo que las Big Four Y tienen nacimos un así. poquito, y nacimos así, entonces en verdad, nos dicen, no, nos apuntan con el dedo, ustedes ocupan IA, sacar pecho, sí. Sí, Sí, correcto. Te Sí, enseño, te enseño, sí, te sí, enseño, más bien. exactamente. En cambio, a Y, las no, Big Four y como te que voy a, la cuestionan mucho. no, y eso tiene toda la razón. ¿Sabes qué quedó en el caso de las Big Four y estas demandas por alucinaciones en los estudios? ¿Cómo funciona una consultora grande? El, el senior no hace el campo lo hace el junior. Entonces, ¿por qué Absolutamente. se dieron esas alucinaciones? Porque el junior que no tuvo el entrenamiento correcto y el método correcto y la supervisión correcta, hizo los estudios y las auditorías con IA, pero el senior, que es el responsable de aprobar lo que va a Exactamente. presentar el junior,
Lo que dejó claro es que no lo supervisó. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros, con los estudios de mercado que estamos haciendo con los clientes, está la gente que hace el research y está el auditor. Entonces, nosotros pasamos el estudio que hace la gente, lo pasamos por un agente auditor y cuando lo pasamos por el auditor, el 30% de las fuentes eran alucinaciones, Exacto. ¿verdad? Entonces, estas empresas no tienen esos filtros control que tenemos nosotros, ¿verdad? Y por eso quedan expuestas. Exactamente. Y bueno, por eso era un pequeño paréntesis con las Big Four. En general, el mundo va hacia el tema de la IA. No sé cómo van a destrabar el tema las Big Four de eso, porque obviamente están jugando, tienen que mover un animal grande y le están diciendo no ocupe ninguna máquina, no ocupe la tecnología para eso. Y nosotros somos animales pequeños que ocupamos todos los cohetes del mundo. Entonces, era un paréntesis más con el tema de las Big Four. El resto es totalmente de acuerdo. Sí. Yo creo que el único que las tienen complicadas es las Big Four y empresas legales también. ¿No? Es un poco complicado. El resto Sí. estamos en la misma carrera. Sí, y yo lo que sí estoy viendo y que creo que, vamos a ver, yo sí estoy viendo un apocalipsis intelectual, te voy a ser muy honesto. O sea, está quedando muy expuesta personas. Es muy fácil saber cuando alguien hace un artículo con IA, por ejemplo, excesivamente optimista, ¿verdad? Eh, usa paréntesis para todo, usa punto y coma para todo, la Claro. IA. Entonces, yo sí creo que hay mucha gente que está quedando expuesta intelectualmente y eso también va a pasar en las organizaciones. Ahora, quiero retomar el tema de Percy, del tema de las startups. Entiendo que estamos viendo casos como Lovable, eh, como Cursor, y próximamente como Borg, si Dios quiere, que nos va a sacar a Oh, todos seguro. de trabajar, ¿verdad? A todos nos va a sacar de trabajar, José, Así es. pero también nos está llenando el mercado de startups zombies, ¿verdad? Construimos el agente de, dude, eso lo puedo hacer con mi ChatGPT o Pero que no con mi generan Cloud, valor. que no Exacto. generan valor. ¿Pero por qué? Porque ahorita el negocio no es pegar un Big Apple en el mercado. El negocio es que te compre alguien. O sea, esas startups están en función. Vean las grandes de tecnología, están comprando startups todos los días. ¿Por qué? Porque están tan desesperados y es parte del apocalipsis, de la percepción de apocalipsis que hay. Están tan desesperados por dar noticias porque esto está saliendo tan caro. O sea, la gente no entiende, no se dimensiona la cantidad de dinero que se le está metiendo a esto. Yo creo que, eh, ¿verdad? O sea, hipotéticamente, yo creo que podríamos solucionar el hambre del mundo de los próximos 1000 años con la cantidad de dinero que se le está metiendo a la IA, ¿verdad? En tema de energía, en tema de infraestructura, en tema de procesamiento, en tema de talento, en tema de datos. Spirit fue una aerolínea que esta semana le vendió el histórico de sus bases de datos anónimas, se las vendió a Google. O sea, es tal la cantidad de dinero que están tan obligados a dar noticias que, por ejemplo, ChatGPT esta semana sacó ChatGPT Teams. Dude, ¿para qué? O sea, ¿para Así qué? de hecho, ¿Va? un paréntesis también. No sé si escucharon la noticia de que Anthropic está generando los documentos con marca invisible. Pero la palabra lo dice, es un sello invisible. Entonces, la única forma que tú tienes para saber si tiene el sello invisible es ocupando otra IA para preguntarle si tiene el sello invisible. Entonces, Claro. es lo que hicieron fue Ahora te vendo el una. verificador. Exacto. Entonces lo que están haciendo es legítimo. Yo no estoy crucificando a Anthropic por eso, pero es como te vendo el auto, pero el repuesto solamente lo tengo yo. Entonces te vendo, y el Exacto. repuesto lo tienes que comprar a mí. Y el taller también lo tengo yo y así. Y eso es uno. Y con respecto a las empresas tecnológicas, claro, hoy en día los gurús también han dicho, y es verdad, igual tienen en eso, sacar un producto, ¿no? Un prototipo mínimo viable es muy fácil. Con bytecoding uno hace todo. Que sea bueno, sea malo, que sea gobernable, robusto, que aguante la operación
es distinto, pero levantar una página web, una app, es relativamente fácil, un par de prompts. El tema es que, claro, entonces ahora lo que dicen es, antes de hacer algo, véndelo. Entonces, busca primero clientes que te estén dispuestos a pagar por eso, y una vez que tú valides comercialmente, ahí recién lo desarrollas. Que era lo contrario antes. Antes te decían, construye algo y luego sale a venderlo si a alguien le interesa. Y ahora es como se transformó eso a sale a vender. La capacidad de los nuevos founders va a ser qué tan buenos son vendiendo lo que hacen, y después en el Claro. camino verán cómo se hace, aprenderán. Se va, a re- Cosa que, se va a revertir el proceso, se va a revertir el proceso de los últimos 20 claro, años, que era primero founding y ahora bootstrapping, ahora va a ser bootstrapping y ahora sí founding, exacto, ¿verdad? exactamente. Porque, Porque claro, eso es lo que va a técnicamente pasar. hacerlo sabemos, se puede, se puede. De hecho, antes, Claro. hasta hace 3 años atrás, yo soy muy bueno como para pensar y resolver algún problema, entonces me preguntaban, yo siempre era, sí se puede, sí se puede. Y me cuestionaban mucho el sí se puede, porque no todo se puede, obvio. Quizás uno es muy simplista con alguna solución, pero hoy en día sí se puede. Entonces ahora es mejor la habilidad de salir a vender que el después pensar cómo se hace. Sí. A mí algo que me preocupa, y lo mencionabas ahora, Aldo, y yo lo he visto. Yo creo que la ola de la mediocridad ya estaba antes de la IA y era fuerte. El problema es que esa ola de mediocridad se ocultaba a través de un buen discurso de ventas, una buena hablada. O sea, y la IA, y el problema de la IA, tal vez pienso esto, para usarla hay que ejecutar. Ey, ponete a hacerlo. Ya no te sirve la hablada. Tenés que pensar, tenés que criticar, tenés que cuestionar el dato. Y antes no hacías eso, simplemente montabas 5 slides y te ibas con una buena hablada y parecía que sabías mucho, pero no sabías nada. Entonces, esto me preocupa porque me preocupa en el punto de que digo, qué interesante, estamos llegando a una revolución también de un pensamiento más crítico, que al final está demostrando la idea de, hay gente que no piensa nada y pone un prompt X y lo notas desde un documento. Hay otra gente que dice, pues pucha, ¿cómo hiciste eso? O sea, ¿qué pensamiento le metiste o qué proceso creativo tuviste que tuvo tan buen desarrollo para llegar a ese punto? Y yo lo he probado. No es a veces una parte de ese pensamiento creativo, pero es, por ejemplo, y voy a ser totalmente transparente. Y lo quiero contar en un caso que yo siento que son retos en que, ¿será que se puede hacer con IA? Y es donde empiezas a pensar diferente. Hace un tiempo atrás, en uno de los proyectos de un cliente, esto a mí me impactó mucho. El proyecto es un proyecto digital y todo el asunto, eso es parte, pero una parte del proyecto que dijimos, mira, nunca, dice el cliente, me encanta la idea, me encanta el prototipo que plantean, me encanta todo. Dijo, lo único que quisiera que tenga diferente es que ellos tenían la famosa botarga, o sea, de un animalito que se vestían ahí, él no puede ser el protagonista de todo el proyecto. Claro, y nos quedamos y yo: "Hey, ¿lo tenés diseñado en digital?". "No, no lo Sí, tenemos en sí. digital". Y yo digo: ¿qué tenés? ¿Fotos? 20 fotos donde está en los eventos". Entonces, yo parte del proyecto fue: "Dey, ¿podrías hacerlo digital?". Y yo en mi mente: "Dey, no sé, es un gran reto, pero hey, podemos pasarme unas buenas fotos donde esté de lado, en varias posiciones". Y entonces, el reto fue para mí un reto de pensamiento, es decir, ¿cómo le decimos a la IA que analice cada foto de tal forma que pueda sacar las partes de cada lado para que después pueda diseñarla en digital sin modificarla lo suficiente para que parezca que es la real? Claro, entonces yo decía, y era todo el reto decir, ¿qué le decimos? Que, o sea, que sea un gestor de imágenes, pero no, porque al final queremos que extraiga esto de aquí, o sea, y al final lo hicimos. Y yo digo, y el reto, y yo creo que mucha gente, Mm, y vos lo estás viendo también así, José, mucha gente que está en esta idea está diciendo, bueno, eso nunca lo hemos hecho, pero con lo que estamos viendo, déjame, es un Claro, reto interesante, lo vamos a tratar de ver. Al final lo hicimos y la gente decía, wow.
Está mejor que haberle pagado a una agencia para que lo diseñara en un renderizado 3D, pero sí lo puede hacer la IA. Hasta dijimos, acabamos de desbloquear un nuevo nivel, o sea, no sabía que podíamos llegar Claro, hasta este punto. uno pasado harto es el que no teníamos idea que se podía, pero le, le dimos nomás y se logró. Y claro, uno también queda como asombrado, mira, se podía. De hecho, hace poco tuvimos un tema, un challenge con drones. Entonces era hacer computer visto sobre la imagen que tomaba un dron. Entonces uno ya empieza a decir drones, imágenes. La solución fue mucho menos sexy de lo que uno se imagina y mucho más fácil. Pero claro, cuando te plantean el desafío es como vamos a sobrevolar una kilómetros de kilómetros y tienes que avisar en tiempo real. En verdad la solución fue cero sexy porque hay que guardar los datos, el dron ya los guardaba en un repositorio, entonces era ver imágenes en un repositorio. Claro, entonces cuando te Exacto. plantean el challenge, uno dice, oh, qué interesante, siempre he querido hacer de esto, cuando tomamos el desafío fue como maravilloso, yo hace rato que quiero hacer tema de computer vision sobre drones, y en mi cabeza era espacial, dije, de aquí a Matrix. Y no, la solución fue cero sexy, el dron ya guardaba todo en un repositorio, lo único que faltaba era un modelo entrenado que leyera a mí que iban llegando Ahí. los frames y listo. Así que por eso digo, o sea, a veces la solución suena muy Muy guau. vanguardista, pero no Sí. está. Pero ve qué interesante en este concepto de apocalipsis laboral. La mayor alucinación es la estupidez humana. De hecho, yo creo que hay una frase que se escuchaba harto con el tema de las redes sociales, que le daba voz a los tontos, ya que se Ujú. decía mucho como Así es. eh, y claro, uno tiende a decir, bueno, con el tema de la IA se democratizó el acceso a crear cosas. Pero al Claro. igual Sí, que las redes sociales, se está mezclando democratizar con, bueno, pero ¿a quién? Entonces, no basta con que la IA, con que la persona tenga ChatGPT y construyó una aplicación, sino que, como usted bien dice, el criterio humano tiene que primar sobre eso y evaluar y ver para qué. O sea, hay temas fundamentales como qué dolor estoy resolviendo, hay algo en el mercado, son preguntas que eh, no, uno llega a prototipa y dice, bueno, ya sé programar, pero claro, no está haciendo la parte higiénica inicial, que es como, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿De verdad resuelve el problema? ¿No me genera más problemas de los que ya tenía antes? Y eso, ese pensamiento crítico es el que hay que fomentar, el que es inicial. De hecho, hay, El inicial. ahora antes estaban los documentos de requerimiento y ahora están los PRD, que son lo mismo, pero para la gente, que es como el Product Requirement Document, que es cómo formular correctamente un requerimiento a un agente, más que promptear. Y eso nosotros, por ejemplo, si antes de hacer cualquier cosa, llenamos ese PRD, es muy rápido, no es como antes llenar un documento de requerimiento que nos demorábamos semanas. Ahora toma minutos, pero hacemos el ejercicio de hacer este PRD y el PRD obviamente, por ejemplo, conoce perfectamente Ujú. nuestros sistemas, cómo funcionamos, para qué hace. Y el PRD nos cuestiona bastante antes de llegar a hacer alguna cosa. O sea, por ejemplo, no sé, cosas muy simples como definiciones que contradicen definiciones que ya teníamos antes, como no, Ujú. no debiésemos hacer eso. Y si uno no hace ese pensamiento crítico antes, habría hecho esa definición que contradice la que ya estaba antes. Sí. pero ahora que Ahora, dices esto, y nada más cierro con el comentario, José, esto. Es que vos dices, y lo hemos repetido Aldo y yo en podcast, en proyectos, en webinars, ujú, en keynote, es decir, sí, si no tenés el pensamiento crítico pero yo digo, pero era antes igual también. O sea, ¿a qué me refiero? No estamos Absolutamente. hablando de algo nuevo. Es la misma, es el típico equipo que llegaba a una empresa y decía, tenemos un problema a resolver. Y llegan a una reunión en la mañana y dicen, ya tengo claro. la solución. Pero no has pensado ni siquiera en el problema, no lo entendiste, no lo criticaste, no lo pensaste, no lo preguntaste. O sea, y está pasando lo mismo, que al final
el mismo sistema que usamos de pensamiento antes de la IA es lo mismo que está pasando hoy. No están pensando, están simplemente decir, de tirarle el prompt que dijo ahí el influencer de TikTok que dice que ese es el prompt que resuelve el problema. Tíralo a ver qué nos tira sin pensar. En realidad, ¿qué es lo que tenemos que entrenarle a la IA para que entienda lo que estamos tratando de resolver? Por ejemplo, no Sí, sé si han claro. visto que los ERP, los principales vendors, SAP, Dynamic, el de Oracle, Ujú. están sacando su nueva versión agéntica. ¿Ya? Entonces todos tienen el Copilot, ahora tienen un Joule, todos tienen Salesforce tiene Agentforce, todos los principales vendors de ERP y CRM se están migrando a esta capa agéntica. ¿Ya? Sí. Pero claro, eso va a significar que la persona ya no es necesario que sepa exactamente cuál es la transacción, pero tiene que saber, Ujú. o sea, no tiene que saber ejecutar la transacción, pero tiene que saber muy bien hacer la pedida a la gente, porque ahora ya no puedes hacer setas, o no puedes hacer customizaciones sobre tu ERP, porque cada customización que tú hagas significa algo que ya no sabe la gente que antes sí te aportaba un agente interno, que ya no aporta. Entonces, Ujú. es el pensamiento de cómo planteo correctamente lo que la pedida y la formulo correctamente para que la gente haga lo que quiero y no, Ujú. y Sí. no tener que tipear. Entonces, yo creo que estamos en una etapa donde eh, una principal habilidad, aparte de la que ya hablamos de vender, del pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, es verbalizar correctamente lo que uno quiere. Porque si hablo mal, si verbalizo mal, el agente no es malo. El daño ya está hecho, o sea, ya pueden demandar, ya aprendió, o sea, si me dicen, ¿sabes qué? Devuelve todo lo que aprendiste de Pablo Coelho, ya, está bien, pero dejo de citarlo, evito citarlo, pero claro, pueden demandar Antrópico, la IA, el proveedor de IA va a tener que pagar. Pero la multa es marginal contra lo que ya ganaron, es marginal contra la dependencia de la IA que generaron, Sí. y desaprender está difícil. De hecho, Anthropic también está demandando a las IA chinas porque las IA chinas destilaron información para entrenar a sus agentes, Claro. a sus motores de IA, y, y claro, los chinos como culpables. Más que eso no te puedo decir, ¿qué te puedo decir? Mi planteamiento no es la demanda, mi planteamiento es, están reconociendo que van a necesitar que nosotros, los seres humanos, sigamos generando información Absolutamente. para alimentar los modelos y que esa hipótesis de conocimiento sintético no es válido porque vas a entrar en una espiral de reciclaje Sí, que no sí, tiene ningún sentido, ¿verdad? sí, pero se mueve. O sea, por ejemplo, eh, hoy Es día, por ejemplo, complementario. es que va a generar otras dependencias. Por ejemplo, yo estaba en la charla con consorcio en la mañana. Y una de las expositores que estuvo después de mi charla hablaba Ujú. de la dependencia y la IA por el tema de los clics. Hoy en día, si tú ves Analytics o Tag Manager y ves de dónde llegaron tu audiencia, versus Ujú. hace un año atrás, de dónde llegaba tu audiencia, bajó en un 80%. La gente ya no estaba Ujú. googleando dónde llegó la audiencia. Y el principal, ¿de dónde llegó? Llegó de la IA. Ahora, ¿cómo tú sabes que la IA recomendó tu sitio? Entonces, ¿bajo qué Sí. Claro. criterio? ¿Qué pregunta le hicieron? Entonces, claro, todos estos artistas que se hicieron conocidos, en algún minuto, claro, van a demandar a la IA o autores, no necesariamente artistas, pero autores, demandar a la IA, pero también van a tener que pagarle a la IA porque aparezcan en sus motores. Porque la Exacto. gente no los va a empezar a buscar, no va a dejar de buscar a googlear. En verdad, le va a preguntar a la IA. Mm. A la IA, por ejemplo, ya hay muchas búsquedas asociadas como recomiéndame qué escuchar o recomiéndame un libro. Me gusta este libro. Entonces, claro, por un lado le van a generar este tema de que no me plagies, pero por favor, recomiéndame. Entonces, entonces
Mira, yo creo que esto se va a regular solo. O sea, objetivamente hay temas de propiedad de marca, van a patentar voces, patentar canciones. Obviamente, todo ese tema de blindaje de marca, eso se va a ir en auge, pero también va a generar la dependencia en que ya, pero ya el daño ya está hecho, la gente ya se acostumbró que hay que preguntarle a ChatGPT más que a ir a buscar, entonces es como, no hables de mí, pero recomienda. Entonces, Fuerte. Yo veo, y ya quiero que hagamos un ejercicio para ver que dentro del análisis que hicimos, paréntesis, recuerden amigos que este análisis lo vamos a estar compartiendo en la comunidad de Rocket Innovation. Hay 3 escenarios de 2026 a 2030. El escenario número 1 es el más optimista, el SAFE, que es la reasignación ordenada, hipotéticamente una adopción gradual, productividad sube y nuevos roles se reconfiguran y se absorben. El escenario 2 es una comprensión silenciosa que las empresas básicamente tienen planes que no han comunicado a sus inversionistas y a los colaboradores, pero que sí ya se está replanteando equipos más pequeños, organizaciones más pequeñas, con equipos senior, con un ecosistema de IA, ¿verdad? Que para mí lo factible. Y el tercero ya es el apocalíptico, ¿verdad? Que es que básicamente un recorte masivo de empleos, un shock front loaded fuertísimo, un punto de entrada para jóvenes muy, muy complejo, y especialmente para jóvenes que no sepan o no tengan desarrollado el pensamiento crítico y pensamiento creativo. ¿Por cuál votan? Ya para cerrar el episodio, asignación ordenada, adopción gradual, comprensión silenciosa, que es que va a haber una reconfiguración hacia empresas más pequeñas con ecosistemas alrededor de los equipos seniors. A mí me parece que es, y el shock front loaded, que es básicamente va a haber un recorte masivo, eliminación de puestos de trabajo y un desempleo temporal, parte de la transformación de cualquier disrupción. Percy, ¿por cuál te vas? A veces o sea, no quiero que después que me lleven así a juzgarme y a apedrearme por esto. A veces me pongo a pensar que digo, puta, ¿qué necesitan las personas para reaccionar ante una situación como esta? Porque voy a ser completamente transparente. Si me pongo en la posición de un CEO y me decís, pucha, tengo empleados que están usando la IA y están haciendo cosas brutales y estamos dando unos resultados y tengo otros que están ahí muy, muy, muy lento, muy mediocre. Yo digo, perdón, votemos a todos estos más y traigamos a otros que estén en esto con esta mentalidad, porque al final voy a decir, está brutal, yo quiero llegar al resultado y si me cuesta menos y y yo sé que como empresa hay que acarrear mucho a la gente y es duro, acarrear a personas siempre hace duro, el ser humano como tiene un montón de variables, entonces si yo me pongo en esa posición digo, súper, pero también creo que no podemos ser tan, yo creo que tengo un compromiso social de decir, el ser humano tiene mucho potencial intelectual. Lo que pasa es que no se le enseña a desarrollarlo de forma correcta, a pensar, a ser crítico, a cuestionar el proceso. Y ahí es Ujú. donde yo creo que yo daría esa oportunidad. Obviamente, en lo que hablamos siempre es un tema de actitud también, de, hey, yo quiero aprender para pensar diferente. Y el que quiere aprender tiene una gran posibilidad en las empresas de lo que hoy van a buscar, porque están dispuestos a decirles lo que ya José ahora lo mencionó. Sí, sí hemos visto cambios en los últimos 2 años, no sé si graduales, no, gigantes. No me quiero imaginar en 6 meses que decir, mira, todo lo que sabías ahora recambió porque Cloud sacó la nueva versión y ChatGPT le sacó la competencia al nuevo. Y uno dice, oh, déjame aprenderlo. Y está bien, es parte. Entonces yo digo, hay que tener una actitud también de decir, déjame aprenderlo rápido también para ver cómo le saco más impacto a todo esto que está Ujú. pasando. yo también me quedo con la opción silenciosa. ¿Cuál? ¿Y por qué? Porque, eh, por ejemplo, McKinsey, a raíz de un estudio que hizo diferentes empresas y CEO, 9 de cada 10 ya empezó con la adopción, empezaron a ocupar IA. Ujú. Entonces tenemos un 90% de empresas que ya están ocupando IA. Ahí Ahora, estamos. cuando les preguntan a ellos, bueno, ¿y cómo te fue?
pasaron del piloto, están haciendo algo transversal, ya bajamos 2 de cada 3. Ya como que ya vamos un 66% en vez del 90%, o sea, ya vamos en franca caída. Y finalmente cuando les preguntan, ya, y de eso, ¿tuviste impacto en tus números? 40 nomás, 39 de hecho. Entonces, ¿eso qué nos narra? Que hay un ímpetu por hacer cosas, más no el conocimiento para hacerlo. Entonces, están desesperados, todo el día vemos noticias de la IA que le ganó la otra IA, como tú bien dijiste, Aldo. Todos los días están comprando empresas de inteligencia artificial, todos los días grandes tickets. Entonces, hay una desesperación por salir y ser líderes o referentes de la industria en temas de adopción de IA, pero les falta, y eso es muy buena noticia para nosotros, es que les falta el cómo, porque cuando ven resultados ya empezamos del 90 al 66, del 66 al 40. Entonces, al final, yo creo que eso se va a ir corrigiendo en el tiempo, vamos a ir aprendiendo métodos, framework, y va a ir mejorando ese indicador, o sea, cada vez vamos a tener mejor puntería, pero eso obviamente es silencioso, es prueba y error, y no va a ser como mañana nos van a reemplazar a todos y van a poner un robot en nuestro asiento, sino que va a ser un prueba y Así error es. eh, que va a ir evolucionando, que se va a ir afinando en el tiempo. Yo también me quedo con la comprensión silenciosa porque a mí me tocó vivir en mi vida pasada, después de reencarnar, cinco reestructuras, sobreviví a 5 reestructuras. eh, una en mi primera empresa y 4 en mi última empresa corporativa. Y esta comprensión silenciosa siempre está presente, siempre está como el back panel de todo proceso estratégico y que yo creo, y yo sí visualizo equipos más pequeños con ecosistemas de agentes, y esto va a cuestionar mucho, que es lo que me parece a mí, la IA, más que transformar la productividad, la IA va a transformar el revenue de la productividad, o sea, ¿cuánto puedo generar yo invirtiendo en IA por persona que tengo en la organización? ¿Verdad? Bueno, Aldo le genera Rocket, sin IA le generaba $5,000 al mes, y ahora con IA Aldo le tiene que generar 20,000, lo que hablábamos. Es una ventaja que nos dan y nos van a exigir por eso. Entonces creo que es un consenso, vamos hacia una comprensión silenciosa y todos los datos dicen lo mismo. Esto fue Hacker Corporativo Podcast, amigos. Recuerden seguirnos en redes sociales. Sigan a BorgAI en todas las redes sociales. José está en LinkedIn, también está en Instagram, en Facebook. Ahí lo pueden encontrar como José Borges o también BorgAI. Y recuerden compartir el podcast. Este podcast es para todos. Y les quiero anunciar algo importante. En septiembre vamos a tener micrófono abierto. Cualquier persona que quiera proponer un tema para grabar podcast con Aldo y con Percival relacionado con innovación e inteligencia artificial es bienvenido. Así que muchas gracias y nos vemos. Chao, Percy. Chao, José. Que estemos bien. Excelente tarde.